Noches, mis hermanos. Se pueden sentar porque después se me olvida. La vez pasada que me tocó compartir, le dije a mi pastor que estaba muy nervioso y me dijo, oh, no, hermano, eso es normal. Amén. Le dije, pues ahora estoy más nervioso. En la semana le estaba explicando a mi pastor que el enemigo me estaba atacando, pero que ya siempre ocurre eso. La vez pasada me tocó cuando iba a Oaxaca. Un día antes mi niña se nos enfermó. Entonces, pues son cosas que el enemigo no le gusta, ¿no? Y menos cuando vamos a compartir la palabra de Dios. Y pues son cosas que pasan, pero aquí no lo que importa no son los problemas que tenga yo, sino que hay que tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Es lo que realmente importa, por eso estoy aquí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias, Señor, por haberme permitido estar aquí otra vez, aquí compartiendo la palabra del día de hoy. Te pedimos por las peticiones que hicieron estos hermanos hoy. Te, te pido por nuestra congregación. Te pido que me ayudes a, a expresar lo que realmente siento, Señor. Te pido por, por el mensaje que voy a dar hoy, que sea de bendición para esta congregación y para todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses. Quiero, a ver, un momento. Téngame poquita paciencia. A ver, voy a leer lo que me tocó compartir el día de hoy. En el capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir en una vida santa. Por eso el que rechace esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que es el que ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que está explicando el apóstol Pablo Timoteo ya no estaba preocupado porque cómo estaban viviendo el pueblo, porque ya Timoteo había regresado a decirles que todos estaban uh, viviendo una vida como el Señor le agrada. Entonces, eso es lo mismo que nos, ha, nos ha, que ocupamos, que debemos nosotros seguir lo que Pablo les está diciendo a ellos como pueblo. Nosotros como congregación tenemos que también
yo le puse a le puse la voluntad de Dios al primer punto que quiero compartir. Entonces, estos versículos para mí, en mi persona, son muy importantes porque, primero que nada, pues le pido perdón a Dios porque al compartir algo del matrimonio, yo no estoy casado. Entonces, también le pido perdón a ustedes porque para mí es algo que se merece mucho respeto estar aquí predicando algo así. Entonces, pues, una disculpa, pero estamos en un proceso de también cumplir la voluntad de Dios, que es llegar a casarnos. Y el pastor Moore es el que, primeramente, Dios nos va a casar. Y por eso, pues, les quería pedir esta disculpa. Entonces, quería leer. ¿Dónde vamos? Entonces, las instrucciones que nos está dando, quisiera ir a, a Hebreos 13. Está hablando aquí sobre ustedes. Dios quiere que ustedes sean, perdón, que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Es el matrimonio, ¿no? Quiero ir a Hebreos 13, capítulo 4, para leer un versículo. Aquí va. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Pues es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? El matrimonio, la voluntad de Dios. El matrimonio es para siempre, lo que aquí lo dice la palabra. Es un compromiso con, con la mujer, pero también es un compromiso con Dios. Entonces, para mí es muy importante de lo que, de lo que voy a compartir eso, porque pues más que el matrimonio debe haber mucho respeto mutuamente, tanto el hombre como la mujer. Nos, nos pone aquí lo que dice que debemos, ay, ¿cómo se llama? Que debemos tratar a las esposas con mucho respeto, pues darles su lugar, tenemos que tener mucho cuidado con, con malos tratos, malos pensamientos, con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que vienen todo junto con lo que es el matrimonio. Entonces, una de estas cosas pues es también respetar lo que está diciendo aquí en las relaciones sexuales prohibidas. Entonces, escribí un poquito. A ver si no se me un poquito.
para Dios es muy, muy valioso, para nosotros también debe de hacerlo, el matrimonio, ¿no? En mi caso, pues no, tener una relación, ser padre de familia, tener un hogar, es complicado. Es complicado mm, la relación que podamos tener con nuestras esposas, con nuestros hijos. Eso es algo muy importante porque pues nadie sabe cómo ser padre, ¿no? Y, y pues también tenemos que ser esposos, seguir siendo, seguir siendo hijos, hermanos, comportarnos. A lo mejor si hubiera sido un tiempo atrás, ni siquiera hubiera podido explicar algo de lo que voy a hablar, porque pues no entendía exactamente lo que, lo que quiere decir estas palabras que el Señor, la voluntad del Señor. Entonces, mm, sí, es algo de, de mucho respeto. Todos me imagino que han pasado por crisis en ese tipo de circunstancias, no son altas y bajas, pero igual pienso que con luchar contra esas cosas por las propias fuerzas de uno, pues creo que es imposible. Pero cuando tenemos al Señor, cuando nuestro corazón es sincero y estamos dispuestos a hacer lo correcto, el Señor nos da el Espíritu Santo, dice que nos da la victoria. Entonces, sí se puede agradar al Señor de esa manera, siendo un buen esposo, buen líder. Voy a decir que no es difícil, porque pues igual somos pecadores, tenemos defectos, nadie es perfecto, ningún matrimonio, todas estas cosas pues son complicadas, pero como les digo que con el Señor, con la ayuda del Señor, he tratado de, de seguir adelante, seguir aprendiendo de las clases, de mis hermanos, que siempre tengo preguntas y les hablo, ¿no? Les hablo si tengo una pregunta, pues les hablo y les digo, ¿qué pasó aquí? Y ellos siempre están atentos a mí, porque pues, como le digo, estoy aprendiendo y no tengo muchísimas preguntas. Pero a lo que me refiero también es de que como matrimonio, pues debemos tratar de llevar a nuestra familia a los pies de Cristo, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos lo que realmente vale la pena, que es mirar hacia arriba, hacia el Señor. Y Él, tarde o que temprano, nos deja ver lo que realmente es lo más importante como a mí. Al principio no estaba allí, estaba yendo a la iglesia y todo, y estaba haciendo los grupos, pero cuando estábamos haciendo unos libros que decía, ¿sabes qué? Deja tu vida y carga mi cruz y sígueme. Muchas veces piensa uno, pues híjole, pues me van a mandar para otras partes o no sabemos cómo realmente dejar las cosas del mundo, dejar cosas al lado para realmente servir al Señor. Y eso, y eso para mí me tenía un poquito así como, pues, no preocupado, pero pues no sé, no estaba listo, no estaba listo para, se puede decir esa palabra, pero el Señor de alguna manera me ha estado dejando ver las cosas, que me dice, Carlos, confía en mí, aquí estoy, voltea a mirarme. Entonces, pues, son cosas que pues uno le quiere pasar a sus hijos, ¿no?
llevarlos, llevarlos a la presencia del Señor y dejarles esa herencia, que no hay mejor herencia que esa, que sepan del Señor. Muchas gracias. Entonces, pues, sí, el matrimonio son cosas me decía mi pastor que estos versículos son muy complicados. Y dije, sí, ya estoy viendo. No sé ni qué decir. Entonces, igual quería leer otro versículo de aquí mismo, de lo que son los matrimonios, y quería irme a Primera de Corintios 6:9. Seis, 9. Voy a leer del 9. Ok, y lo voy a leer. No se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a ídolos, a los que no son fieles, a los que son infieles en el matrimonio, y a los afeminados, y a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Wow, ¿no? Pues está volviendo a hablarnos de las relaciones sexuales prohibidas fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, también está otro versículo aquí mismo en el 6, el 15, del 15 al 20, también lo quiero leer. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia y que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de su cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues el tener relaciones sexuales con ella se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Wow. Entonces, ese tipo de cosas, pues, en faltar el respeto de esa manera, sé que los hombres son los que tienen la mala fama, ¿no? También las mujeres, pero son tenemos que, pues, tener mucho cuidado y poner mucha atención porque um, estar en ese tipo de circunstancias, tentaciones, pues es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, estos pecados, son muy graves para Dios. Pues, a ver, sí, no podemos darle chance al diablo de que nos domine en esa área. Vamos a tener mucho cuidado y con el corazón siempre
en tratar de, otro punto que escribí es de huir del pecado sexual. Ahorita vamos a ir para allá. Y igual pues de mi familia, pues yo le doy gracias a Dios por la familia que me dio, por, um, por mis hijos, por mi mujer, por, por que es una mujer hermosa que me dio el Señor y inteligente. Entonces, pues solo espero que el Señor me dé paciencia y me dé licencia para poder mostrarle lo que realmente el Señor quiere, que es la voluntad de Él. Entonces, igual que lo que estábamos hablando del huir del pecado, vamos a... Quería leer unos versículos acerca me llama mucho la atención no dice huir del pecado, lo que hizo José. Lo que hizo José, a mí me gusta mucho Génesis, pero me gusta mucho la historia de José, de lo que hizo, que sufrió, pero el Señor le dio la victoria al último. Entonces, quería leer estamos, Génesis 39. Vamos a ver, no está acá. Vamos a un mesabanco más grandecito. Miento, 79. ¿Sí era? Ok, a ver si me... ok, sí. Voy a leer un poquito de la historia de lo que, de lo que hizo José cuando estaba en la casa de Potifar para platicar un poquito y relatar un poquito de lo. Dice, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era un oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía todo lo que le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía a partir de ese momento. Y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y no se lo y él no se lo y él no se preocupaba ya de nada, más de que de comer. Entonces, ahorita pues lo que estamos lo voy a leer todavía más, pero de lo que José hizo. Como José, aquí dice cuando empieza aquí, como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y él le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de José aceptar, contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas las riquezas que él tiene, nada de qué preocuparse, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Me quiero, pues, poquito, siempre que he leído lo que he escuchado, muchas veces aquí los hermanos han compartido de eso, me trato pues de entender a José, ¿no? Me imagino que ser un hombre guapo, joven, y, y lo que hizo, ¿no? Pues no aceptó, huyó del pecado, que es algo, pues, que,
pues algo de admirarse, ¿no? Siendo una, como un varón del Señor, porque pues una tentación, me imagino que la esposa también estaba muy guapa, porque es para ser esposa de Potifar. Entonces, es algo, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención de lo que hizo José. Entonces, voy a seguir leyendo. Y aunque todos los días ella insistía, él lo rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su propio trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo arrojó de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó y gritó a los sirvientes y les dijo, miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros y se metió aquí y quiso violarme. Pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Pero pues no era cierto, ¿no? Hizo lo correcto, pero terminó en la cárcel por un tiempo sufriendo, pero Dios nunca lo abandonó. Nunca lo abandonó por haber hecho eso y al último terminó siendo jefe de todo Egipto, de todo un, de toda una, de todo una, todo un país. Entonces, eso pues tiene mucho que decir, pues no, lo que estando con el Señor, lo que el Señor puede hacer en nosotros. Entonces, ahí lo que José hizo, porque me imagino que de este tipo de cosas se miran mucho en las noticias, ¿no? De que el hombre mató al amante porque los encontró en circunstancias. Se mira mucho en la televisión, y, y es una tristeza, mirar y oír esas cosas por todo, por no hacer lo que el Señor quiere, hacer la voluntad o estar huyendo del pecado. Y pues ocupamos poner mucha atención en esas cosas, mis hermanos. Quería, al contrario de lo que hizo David, ¿no? Lo que hizo David, lo que voy a leer un versículo de David. A ver, vámonos a segunda de Samuel, capítulo 11. David sí se comportó como muy mal. Dice, llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Pero en él se quedó en Jerusalén, y Joab y todos los hombres recibieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio a una mujer muy hermosa. Se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Oh, sí. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron,
tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Entonces, pues, David es muy diferente a José en ese aspecto. Lo que hizo ahí David, pues, es algo, teniendo el poder que tuvo, porque pues nadie se lo impedía, fue algo muy, le, le faltó el respeto a Dios primeramente, a un hombre y a una mujer que estaban casados. Entonces, pues eso, siendo, en la Biblia dice, siendo tan querido por Dios, David, siendo un hombre muy importante que todo le había dado, que todo tenía. Y quería leer cuando Dios reprende a David, porque pues vamos a leer, en ese mismo está el capítulo 12. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero en cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta que le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir, perdón, en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, pero ¿cómo pudo hacer eso ese hombre? No tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte. No sabía David que estaban hablando de él. Entonces, entonces, pues, entonces le dijo Natán, pues tú David eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel que quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta le di, hasta te di su palacio y sus mujeres. Y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas, tus propios hijos te harán sufrir mucho y, si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Wow. Entonces, Dios es el vengador de este tipo de pecados. Y, y pues, ¿qué quiere decir? Que
de todo lo que tenía, todo lo bueno, por, por no huir del pecado, por no sé cómo le puedo poner ahí a David, porque pues lo tenía todo. Y le faltó al Dios poderoso, que todo mira. Y pues eso es lo que nos puede pasar a cualquiera si si no hacemos la voluntad de Dios, si no respetamos sus reglas, sus mandamientos, este tipo de cosas. Ah, es un tipo de pecado que hay muerte. Quería leer antes de... A ver si me ha pasado uno. No sé más que me lo pasé. Ok. Pues sí, David por lo... No se portó como José. José, todo lo contrario, se portó como un varón de Dios. Y pues esto es lo que tenemos que hacer, lo que hizo José. Huir, huir de todo tipo de tentaciones, de pecados. En muchas circunstancias podemos estar en estos tipos o en otros tipos de circunstancias. Igual, la tentación, ocupamos evitarla a como dé lugar. Um, de mi parte, pues igual he tratado que el Señor me dé fuerzas, me guíe día a día, porque si no lo tengo a Él en cada momento, puedo tener pensamientos que no son adecuados, pero, pero con el Espíritu del Señor me da la fuerza, me da la convicción para no hacer este tipo de cosas. Entonces, ocupamos menos seguir leyendo. Yo tengo que leer todos los días, tengo que orar todos los días, cada instante, porque no puedo salir al trabajo y estar normalmente como antes lo hacía, que me levantaba y me salía quemando llantas porque tenía compromiso del trabajo y muchas veces así lo hacía hasta que el Señor me, me fue tratando de saber cuál es el tiempo que yo le doy a Él y tener que estar, aparte de lo que estoy aprendiendo, ponerlo en práctica y darle el tiempo al Señor, porque hoy en día pues lo que Él diga va a ser su voluntad y Él es el que parte el queso. Entonces hay que, hay que seguir poner mucha atención en eso y seguir echándole ganas con con este punto, ¿no? Y quisiera pasar a otro punto que tengo, es vivir diferentes al mundo. Quiero leer, no sé, que mi hermano leyó una tarde Efesios 4, el 17, pero me quiero brincar al 5. Aquí está. Se me hace que sí leyeron el 17, para adelante fue en la mañana cuando lo leyeron. Pero el 5 también, el 5 también está también me hace que el pastor leyó unos versículos, pero a mí me llama mucho la atención. O sea, dice, ustedes son hijos de Dios y los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros para Dios. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. También el pastor compartió eso. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso
ni siquiera deben hablar del pecado sexual, ni de indecencia, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Pues eso casi tiene las relaciones sexuales prohibidas, todo eso, y lo sigue mencionando, ¿no? Sigue mencionando que la gravedad que tienen. Entonces, vivir diferentes al mundo, como, como yo vivía antes, pues es algo, pues es triste porque pues nomás pensábamos en a dónde vamos a ir, a qué fiesta vamos a ir, con los amigos, ese tipo de cosas. Y ya, y ahora que estamos aquí en la iglesia es diferente, ¿no? Lo hemos tratado de ir dejando, ser diferentes al mundo. Quería leer también otra, a ver, Romanos, Romanos 12. Ok, la nueva vida. Romanos 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios les es tan bueno con ustedes, les ruega que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como le debe se le debe adorar. Vivan como vivan ya como vivían ya como vive todo el mundo. Al contrario, también de manera de ser y de pensar. Así podrán saber que Él que es lo que quiere, que es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas de ellas tienen la misma función. Wow. Entonces, vivir diferente, vivir diferente al mundo, todo tiene que ver con, desde el principio del el matrimonio, del huir del pecado, de muchas más cosas, ¿no? Entonces, en a lo menos como yo pensaba antes, no nomás es trabajar, tener un buen trabajo, tener una buena casa. Eso a lo mejor antes sí me llamaba la atención, pero el Señor me ha mostrado que esas cosas realmente no son valiosas. Es estar en la presencia del Señor de, con el corazón dispuesto, es lo que el Señor realmente quiere que hagamos, que es la voluntad de Él, que seamos diferentes al mundo, que seamos
santos, que vivamos en santidad. Y entonces, lo único que, que tengo que hacer día a día es rendirme a Él para que Él me dirija, que dirija mi vida, que dirija mi trabajo, que me enseñe cómo dirigir a mi familia de la mejor manera. Y, y pues no, cómo ser un mejor esposo, mejor padre, mejor hermano, para yo poder mostrarles a mi familia y llevarles a los pies del Señor. Sé que pues que no es fácil, ¿no? Estar aquí, el- salimos a trabajar la mayoría de nosotros, cómo vive el mundo, cómo vivíamos, cómo vivía yo. Pero es triste todo lo que sucede en las noticias, todo lo que está pasando en las escuelas. Y, y yo que tengo a mis niños pues pequeños, enseñarle la distinta manera de que se puede vivir. Nunca se me va a olvidar cuando Carlos me preguntó que por qué había dejado de tomar y de salir a las fiestas. Y ya se dan cuenta, los chavalos son bien inteligentes, el cambio que hice en mi vida. Y le contesté pues que porque era lo que era lo adecuado y para que él no hiciera lo mismo que yo hice. Porque pues yo en la calle desde los 13 14 años en la calle y sé cómo funciona todo eso. No estoy orgulloso de todas las cosas que he hecho, pero, pero sé que el Señor pues tenía tenía su tiempo que era agarrarme a las malas orejas. Entonces pues si son cosas que queremos apartarnos del mundo para enseñarle a nuestra familia, a nuestros padres, mi familia que son ustedes también. Entonces, pues son cosas que tenemos que poner en práctica, para, para agradar al Señor, porque todo es la voluntad de Dios, es la voluntad de lo que quiere el Señor que hagamos. Tenemos que tenerle, primeramente, pues, respeto, pero también tenerle un poquito miedo. Tenerle miedo, no miedo de pavor, porque pues si no vas a poder ser una buena persona, un cristiano si vives con miedo, pero tenerle el miedo que Él se merece. Como, como Padre de nosotros, como nos está guiando, nos está enseñando a que hagamos las cosas. No las cosas malas, las cosas buenas. Sé que muchos pues le estaba compartiendo con un amigo mío en una fiesta de que le estaba explicando pues de que él también tenía sus hijos y eso y lo que yo le estaba nomás le estuve explicando de que pues qué le estás enseñando a tus hijos, ¿no? Él miró que ya sabía del cambio, que yo me había apartado del grupo que teníamos y él estaba compartiendo de que pues sabes que pues en qué piensan todos nosotros, todos los que están aquí, nomás empiezan pues en el trabajo, en saber qué van a hacer el fin de semana, para dónde van a correr, qué van a comer, qué van a, todo tipo de nomás en fiestas y porque yo lo hacía así lo hacía yo.
Entonces él se quedó admirado, mirando, me dice, es que mis respetos, a lo mejor algún día el Señor le va a jalar también de lo que yo le compartí, ¿no? Me abrazó, me dijo, mis respetos. Entonces, la gente, no es para la gente, no, pero la gente sí realmente mira un cambio y lo único que quiero yo, pues, es agradar al Señor. Y, y quería terminar con segunda de Corintios. A ver, segunda de Corintios, capítulo 5. Había mucha información, pero ya ni me acuerdo de todos los versículos. A ver, capítulo 5, del 1 al 5. A ver. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios, y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos. Cuando vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos ahí, estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en este tiempo, en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo, por lo que vivirá para siempre. Dios nos prestó para este cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Entonces, pues así les digo, mis hermanos, que ocupamos echarle ganas a seguir aprendiendo de nuestro pastor. Tenemos muy buenos líderes, tenemos muy buena congregación. Yo siempre le doy gracias a Dios por haber estado aquí, por haberme puesto aquí. Y no estoy alabando a nadie, pero al único que tenemos que alabar es al Señor, pero tenemos que darle gracias al Señor porque pues, tenemos buenos varones aquí. Quería, por último nomás, quería leer, es que me gusta mucho en Hebreos 12, a ver, vamos a ver, Hebreos 12, sí. Aunque nomás le quiero leer el 12, 14. Dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Y eso es lo que algún día mirar al Señor cara a cara, creo que es algo impresionante que cualquiera de nosotros, creo que tiene el deseo de hacerlo. Y solamente lo vamos a lograr si obedecemos, si hacemos la voluntad de Dios, si lo, si lo glorificamos, si tenemos el respeto hacia Él y entre todos, no nomás en este tipo de cosas, tenemos que cambiar en nuestro orgullo, muchas cosas que me hacen falta por hacer, para poder agradar al Señor. Y, y eso es lo que realmente importa, agradar al Señor, que nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría, que nos dirija
para poder lograr este objetivo, que es la voluntad del Señor. A ver, déjame ver si tengo otro aquí. Pues sí, te digo que tenga más cosas, pero déjame ver si... Pues igual los puntos como es la voluntad, huir del pecado, vivir como Dios manda, vivir alejados del mundo, ser santos. Yo antes pensaba que ser santos teníamos que tener una corona y pues cuándo vamos a llegar a ser santos. Pero ser apartados para el Señor, tener un corazón, porque pues al menos yo no estuve en ningún estudio ni fue a la escuela. Sí fue a la escuela de high school nomás, pero no tengo nada de que puedan decir este muchacho es estudioso o está estudiado y tiene una, ¿cómo le diré? Una manera de expresarse, pero lo que sí tengo es el corazón dispuesto. Pues voy a orar, mis hermanos, para concluir. Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido dar este mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo bueno que eres, que has sido conmigo, por la familia que me has dado, por, por todo lo que has hecho en mi vida y que sigues haciendo, Señor. Te doy gracias por la congregación que tenemos, por la vida del pastor, por la vida de mis hermanos. Y, y que sigamos, Señor, echándole ganas, Señor. Que nos muestres, Señor, lo que realmente importa, que es obedecerte. Que sea tu voluntad, Señor, siempre. Y que dirijas nuestras vidas para dejar de pecar. Porque si se puede, contigo todo es posible, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, por las peticiones que hubo ahora. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.